Ya, buenos días chicos, con los que estén viendo la clase grabada, vamos a ver rapidito la corrección de la prueba 3, únicamente para que revisen los detallitos que tal vez se pudieron equivocar, ¿no es cierto? Entonces, teníamos esa función, ¿no es cierto? Teníamos que ir a los valores de A y de B para que la función sea continua. Para eso, chicos, ¿por dónde debíamos empezar? Simplemente diciendo que sea, asegurando que la función sea continua en x igual a 2 y 3. Entonces, para ello, debíamos hallar la continuidad en ese punto y analizábamos tanto por izquierda y como por derecha de ambos puntos, ¿no es cierto? De x igual a 2 y x igual a 3. Chicos, el poner lo que yo voy a hacer tiene puntaje. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes están escribiendo y en cálculo, chicos, les califican su redacción. Les califican bastante la forma en la que escriben, el orden que llevan las cosas y todo. Entonces, por eso yo más o menos les había dado los ejemplos de cómo escribir y todo. Algunos lo hicieron súper bien y otros por ahí sí vi que no estaba tan ordenado. Sí, listo. Por ahí parecía un examen que no tenían más hojas donde hacer, entonces todo lo hicieron, todas las dos preguntas le hicieron en la misma página y estaba bien, bien desordenado. Traten de tener cuidado, ¿sí? La redacción. Sí, analizando en x igual a 2, fíjense, hallábamos el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, cuando x tiende a 2 por derecha, no era difícil, aquí teníamos que simplemente factorar y ya teníamos la respuesta, el límite era bastante sencillo, lo mismo acá, y teníamos la ecuación, nos quedaba esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Fíjense que hay en la primera ecuación un punto, que hay en la segunda ecuación otro punto, y que igualen otro punto, ¿no es cierto? Listo, en x igual a 3 exactamente lo mismo, analicen por izquierda, era esto de aquí, por derecha lo de acá, cada una valía un punto respectivamente, y que igualen, igual los dos límites, en este caso, valía otro punto, ¿sí? Ya, luego ya simplemente era resolver el sistema. Hay gente que hizo bien todo hasta aquí y luego se jaló resolviendo el sistema. Porfa, practiquen eso, tengan mucho cuidado. El sistema, fíjense que ni siquiera es matemáticas de que hemos aprendido, el sistema son matemáticas del colegio, ¿sí? Entonces, porfa, una vez que ya resuelvan toda la parte hasta aquí, ya el tema de cálculo ya está hecho, sino que ya el que hay en el valor A, pues sería un punto, y el que hay en el valor B, otro punto, ¿no? Porque ustedes tienen que hallar sus valores. Y chicos, algo importante que casi nadie puso fue la conclusión, ¿sí? Es full, full, full importante que ustedes concluyan, ¿sí? Estamos en una materia en la que una de las ideas que se quiere que ustedes tengan es que se escriba, se redacte bien matemáticamente. Las matemáticas tienen que estar bien escritas en un lenguaje muy formal, ¿sí? Entonces, ya saben que siempre justificamos y las cosas. Entonces, chicos, concluir es importantísimo, ¿sí? Si no se concluye, no se está resolviendo bien el ejercicio, ¿sí? Entonces, por eso es que algunos tienen 9 en el primer ejercicio, que tienen hasta aquí, tienen el 10, tienen el 9 y con esta conclusión hubieran tenido 10, pero es por eso, sí, es por eso, tienen que haber concluido. Me parece que solo hubo una persona que concluyó, sacó 17, fue la nota más alta, me parece. Listo. Ya. ¿Tienen alguna pregunta a este primer ejercicio? ¿O está todo claro? Ponen like si está todo claro. No era complicado, chicos. Era lo que habíamos visto. No tenían que hacer nada nuevo. Los límites estaban sencillos. No eran difíciles, chicos. Eh, y eso. Ya, entonces vamos con el siguiente ejercicio que decía, utilizando la definición de derivadas laterales y todo eso, ¿no? Miren, hasta les ponía cómo tenían que demostrar, ¿cierto? Y siempre la regla de Bernoulli-L'Hopital determina si f es derivable y en x igual a 1. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Analizar derivabilidad. ¿Dónde? Aquí por la izquierda y aquí por la derecha, ¿sí? Analizando por la izquierda, pues el límite era bastante sencillo, nos quedaba rapidísimo un infinitésimo equivalente, fíjense, la respuesta era 1 reemplazando aquí en esta primera ecuación, la de a la x a la menos 1. Entonces, aquí era bastante sencillo, ¿sí? Solo tenían que reemplazar todo esto, luego se daban cuenta de que les quedaba aquí este 1 con este 1 se iban, y en la parte de acá, la 1 menos 1, pues se quedaba 0 y eso era 1, ¿cierto? Les quedaba el infinitésimo ahí en bandeja de oro, ¿cierto? Entonces, listo. Y eso valía, fíjense, 3 puntitos, ¿no? Tenían el infinitésimo en bandeja de oro.
Ahora, en la parte de acá, fíjense, el segundo ejercicio en la parte en la que tienen el otro límite, el que analizan la derivabilidad por la derecha, tienen esto de acá. Fíjense, solo tenían que resolver esto y bueno, hasta aquí les puse 2 puntos, ¿sí? Que resuelvan bien esto. Chicos, algunos me pusieron esto de la derivada por la izquierda, derivada por la derecha en A. Aquí me pusieron en A y se fueron de largo con la A. F de A más H menos F de A, chicos. A es el valor al que tiende nuestra función. A es el valor en el que queremos probar la derivabilidad, ¿sí? Entonces, si estamos demostrando derivabilidad, vamos a cambiar ese valor de A por el valor en el que estamos analizando, ¿sí? Sí, la verdad me sorprendió bastante que una persona por ahí, no me acuerdo quién era, utilizó la A, ¿sí? Puso A más H y cosas así. Entonces, porfa, traten de tener, vean bien lo que están haciendo, ¿sí? Cuando yo les pregunto si me entienden, si tienen preguntas, si tienen alguna duda, ustedes no me dicen nada. Y yo entiendo que están entendiendo, pero luego los exámenes, ahí había un error de concepto muy grande. Pero bueno, ya, entonces aquí fíjense, ya solo tenían que resolver este límite y que sí estaba un poquito complicado, no era sencillo darse cuenta, pero sí hicimos, chicos, ejercicios así. Fíjense que eran lo que tenían que hacer, tenían este logaritmo de aquí, el menos el logaritmo de 1 menos h sobre h. ¿Cómo tenían que resolverlo? Aplicando la propiedad del logaritmo que hace que este menos 1 sobre h se vaya acá arriba y aquí adentro debían construir el número de Euler. Sí, sí estaba un poquito complicado, pero no era imposible. Tenían que acordarse nomás de eso. Ya, el logaritmo natural de esto les daba a 1, ¿sí? Y recuerden que ya habían sacado el 1 de acá arriba, este 1 de aquí. Entonces, como ya tenían el 1 de arriba, ya sacaban este 1 de acá abajo, como habiendo construido Euler, como lo construyen aquí. Ya les quedaba, bueno, aquí solo demostré, esto no era necesario, simplemente demostré que lo que estaba en el denominador y en el exponente daba a menos infinito. Sí, ya finalmente, como les digo, tienen que concluir, finalmente la derivada perdón, la derivada por la izquierda de 1, tanto como por la derecha de 1 existe y es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces se concluye que sí es derivable en x igual a 1, ¿sí? Que f sí es derivable. Entonces, ya, eso era todo, chicos. Fíjense, este límite nadie le sacó, por eso es que la nota más alta fue 17, porque nadie sacó este límite y ya, después ya pues de aquí para adelante nadie tiene. Eh, pero tengan en consideración, sí, cuando tienen logaritmos pueden aplicar esto de aquí. Y yo la verdad les puse por 2 razones. Les puse este límite por 2 razones. La primera era ver si estaban haciendo los trabajos que les dejaba, chicos, que les decía, simplemente le resuelven este ejercicio de aquí, ¿sí? Fíjense, yo aquí les dejé una vez este ejercicio de aquí y les dije que sin aplicar L'Hopital resuelvan el siguiente límite. Y les di la pista. Tenían aquí algo afuera y tenían que esto de que está acá afuera multiplicando por el logaritmo a llevarlo hacia dentro del logaritmo, ¿sí? Y ahí tenían que construir Neper, ¿sí? Y no solo lo vimos ahí, no solo les di en ese deber, también les di, justo se acuerdan, hubo una clase en la que yo llegué y les mostré ciertos límites notables, que eran estos límites notables de aquí. Y fíjense cómo se resolvían estos, yo les expliqué cómo se resolvían. Y fíjense que aquí tenemos un logaritmo. Entonces, ¿cómo hicimos para resolver este logaritmo? Este denominador que está aquí lo pasamos como un numerito a multiplicar al logaritmo y luego lo subimos al exponente, ¿le ven? Y luego con eso construimos Neper y hallamos los logaritmos, ¿sí? En la parte de acá abajo también hicimos algo similar, fíjense. Y después de haber hecho el cambio de variable que hicimos acá arriba, justamente aquí,
Fíjense, aquí tenemos 1 sobre W, en este caso se me ha borrado. Vamos a hacerse 1 sobre W por el logaritmo de W más 1. Esto lo lleve para arriba, construimos NEPRA nuevamente, el logaritmo natural de E, y esto es igual a 1, ¿sí? Entonces, eso chicos, tenían que hacer algo que no era nuevo, ya habíamos hecho, fíjense, en clase les había explicado cómo se podía resolver esos tipos de límites. Cuando tenemos logaritmos, tenemos esa posibilidad, chicos, de llevarlo al exponente. Y nada, quería ver si me habían parado bola en esa parte. Por eso les puse ese ejercicio. Sí. Am, y ya, con eso ya estaba resuelto su examen. Sí, tal vez lo más complicado era resolver este límite de NEP. Vi que le intentaron por ahí algunos como que me quisieron engañar. Pusieron otras cosas, pero no. Ahí sí les corregí. Sí les corregí. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Tal vez. Bueno, ¿Está yo ese claro? límite sí le pude sacar, pero como que me faltó tiempo para sacarle. Pues yo lo hice de otro modo, hice con un cambio de variable. El logaritmo Eh, natural de 1 - h le puse y. Y ahí despejé h para ver cómo me daba. Lo hice el de otro logaritmo modo. natural de 1 - h le pusiste y. Mm, ¿Y llegaste a algo? O sea, después. Sí, llegué a x sobre x y se me simplificaba x y quedó igual 1. Tenías este límite cuando x tiende a 0 a la derecha de menos 1 sobre h por el logaritmo natural de 1 más h, de 1 menos h, ¿no es cierto? Era el límite. Entonces, si tú tomas como y igual al logaritmo natural de 1 menos h, te quedaba a la y igual a 1 menos h. Entonces, h es igual a 1 menos c a la y. Te Y quedaba ese esto. menos, y ese menos que estaba afuera lo pasaba al denominador y ahí aplicaba infinitésimos equivalentes. Sí, sí. Es un cambio de variable. No lo había visto así. Entonces tendrías el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de... no, pero no hace falta. Este menos que está acá afuera, pásalo arriba para que de una vez te quede a la y menos 1. Y acá abajo te queda... a ver. Espérate. Y estoy diciendo mal. No, en la parte de acá arriba te quedaría simplemente y. Y en el denominador, claro, te queda a la y menos 1, pues con ese menos que está afuera. Construyes el infinitésimo, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y. No, sería de 1 sobre a la y menos 1 y esto sobre y. Y tiene razón. Ven, miren, esta es la otra forma. Se le veía en el cambio de variable. Entonces esto era 1 y la respuesta a este límite era 1. ¿Sí? No le vi. Esto estaba más fácil esta parte. Ya, nada, aquí tenían otra forma, pero no le vi, no me acuerdo quién eres. Mm, bueno, no le vi que hayan hecho, que alguien hiciera eso, la verdad. No, es que a mí me faltó tiempo, la verdad. Yo lo hice Ya. después cuando ya se acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo les di, chicos? ¿Media hora? No, 40 minutos, ¿no es cierto? Sí, 40 fue. No, el tiempo sí estaba bien. El tiempo sí estaba bastante bien. Ya tienen que tratar de hacer rápido, ¿sí? Que el tiempo va a ser algo que les van a jugar en contra. Verán, estos exámenes, la evaluación del 2020A, por ejemplo, para este de aquí, para hacer esta demostración, para resolver este límite y para sacar calcular estos coeficientes A y B, les dieron 40 minutos para los 3 ejercicios. Y recuerden que aquí tenían ustedes construir NEPR y llegar a cosas que ese límite es cero, ¿sí? Entonces, sí tienen que apurarse, chicos, un poco, porque el tiempo es siempre justicia, siempre les dan lo más justo posible. Igual acá, miren, tenían este límite de acá, a demostrar que esto es derivable y esta derivación paramétrica. Entonces, sí tenían que dedicarse un poquito a ver qué pasaba. Sí, o sea, que apurarse.
Sí. Ya, mira, justo hoy día vamos a ver esto. Derivación paramétrica. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Es un método válido, ¿sí? Para resolver. Hubiera sido bien si le sacaran por esta parte. Está todo correcto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿O está todo claro? En ambas, fíjense, debían concluir. ¿Sí? En ambas debían concluir. Ya, pongan like si está todo claro. Listo. Tengo una duda. Denis González, tu nombre no me suena. ¿Estás en el curso? Sí, lo que pasa es que está con la cuenta de mi hermano, soy Eric. Eric. Ya. Listo. Ya me estaba asustando y dije, están pasando el link a más gente. Ya. Entonces, listo. Tienen, ya como no hay dudas, no hay preguntas. El ejercicio, chicos, la prueba estaba sencilla. No me pueden decir que estaba complicado porque no lo estaba. No les puse cosas complicadas. Lo más difícil tal vez era este límite de aquí. Lo más difícil. Pero en general no estaba complicado. Sí. La mayoría sí sacó una nota superior a 12, creo que fue. Sí, porque algunos sí sacaron 12. Entonces, la mayoría tuvo nota superior a 12, sí estoy contento con los resultados, el promedio es 7 con algo. Entonces, sí hubo por ahí personas que están bajas y otras que están full altas. Entonces, sí estoy contento, sí estoy contento. Ya, o sea, el promedio fue 7 sobre 10, me refiero, 14 con algo, ya. Listo. Como no hay preguntas, no hay dudas, comenzamos ya con la clase de esta semana. Sí. Esta semana, chicos, vamos a dedicarnos a ver derivación paramétrica, derivación en coordenadas polares y, bueno, no sé si hoy día, mañana alcanzaremos derivadas desde orden superior y ya con eso acabamos. Chicos, la media hora que perdimos hoy les prometo recuperar en otra clasecita. Sí, vamos a tener clases solo hasta las 10. Sí, tengo que preparar algo para los chicos de física. Hoy día tienen prueba, entonces vamos a tener clases solo hasta las 10, ¿ya? Ya la media horita que nos perdimos les recupero otro ratito. Ahí ya nos ponemos de acuerdo. Listo, entonces vamos a ver derivación paramétrica, chicos. Y la verdad, no voy a empezar poniéndole las teorías porque siento que les confundí cuando les puse esa teoría feaza de la derivación implícita. Sí, era más sencillo que poner que todo eso que vimos ahí. Entonces, vamos a ir viendo más o menos conmigo cómo vamos a hacer. Verá, la derivación paramétrica vamos a utilizarla cuando tengamos las funciones dadas en parámetros. Es decir, vamos a tener nosotros una función en la que nuestro x depende de un parámetro, por lo general t, ¿sí? Y nuestro y también depende de un parámetro. Entonces vamos a ponerle g de t, ¿sí? Entonces, cuando nosotros derivemos paramétricamente va a ser porque tenemos las funciones expresadas de esta forma. Fíjense justo ahorita que le vi el ejemplo en la prueba de este 2020A, como tenemos dadas las ecuaciones paramétricas, fíjense, tenemos dos ecuaciones paramétricas y fíjense cómo está. El x está en función de t, ¿le ven? T sobre t al cubo más 3, y el y también está en función de t, de 2t al cuadrado sobre 3t al cubo más 3, ¿sí? Entonces, eso es lo que, de esa manera se va a presentar, ¿sí? Las funciones van a estar en función de un parámetro t, ¿sí? ¿Cómo vamos a hallar, chicos, la derivada de y con respecto a x? Fíjense, vamos a irla haciendo de manera general, ¿sí? Si nosotros nos tenemos un parámetro dado de esta manera, una función paramétrica, expresada en las ecuaciones paramétricas, y nos piden encontrar y' de x, ¿sí? La derivada de y con respecto a x, ¿sí? ¿Cómo partimos, chicos? Vamos a derivar la función y con respecto a x. Es decir, vamos a tomar esta función y con respecto a x. Fíjense, vamos a tener que y' de x
va a ser igual a la derivada de nuestra función g de t. Vamos a derivar esto, pero con respecto a x. ¿Sí? Vamos a derivar con respecto a x. Entonces, como vamos a derivar con respecto a x, vamos a tomar a nuestra función t como si dependiera de x. ¿Sí? Porque fíjense, t está acá, ¿no es cierto? T también pues se puede hacer a la inversa, ¿no? T también podemos decir que depende de x. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar nuestra función t como si fuera otra función que depende de x. Entonces, recordemos, chicos, cómo hacíamos cuando derivábamos implícitamente, con regla de la cadena. Hacíamos que y' de x es igual a la derivada interna, entonces, evaluada en el t, por la función, la derivada de la función interna, ¿no es cierto? Entonces, t' de x. Como les digo, vamos a tomar a t como si fuera una función de x. ¿Sí? T va a ser una función de x. Y ahora, chicos, vamos a utilizar el teorema también de la función inversa. Vamos a poner, ¿se acuerdan del teorema de la función inversa? Y para el teorema de la función inversa vamos a acordarnos que la derivada de una función que es inversa de otra es igual a 1 sobre la derivada de la función inversa, ¿cierto? Esto es por el teorema de la función inversa, ¿se acuerdan? Tenemos f a la menos 1, la derivada de f a la menos 1 con respecto a y es igual a 1 sobre la derivada de f con respecto a x, ¿sí? Y luego cambiaban, ¿sí? Entonces la función inversa derivada es igual a la función normalita derivada, ¿sí? Como sabemos que t es una función de x y x es una función de t, que ambas son correspondientes, podemos verlo así, vamos a tener eso. Sí, ya vamos a hacer ejemplos, solo que quiero que vayan entendiendo la idea. Entonces, nada, podemos reemplazar en lugar de este t' de x, podemos reemplazar directamente este de aquí, ¿no es cierto? Quiero que vean que vamos a poder tener una fórmula, chicos. Entonces tenemos que y' de x va a ser igual a la función que depende a la función que es igual y, la derivada de la función g con respecto a t, y esto dividido a fíjense, la derivada de la función inversa. Entonces, x, la derivada de x con respecto a t. Entonces, chicos, en mecánica newtoniana, no sé si habrán visto, pero en mecánica newtoniana ustedes saben hacer esto, ¿sí? Los que hayan visto. Derivan la función de la que depende y con respecto a t, y eso le dividen para la función de la que depende x con respecto a t. Chicos, en cálculo, eso está bien y está mal. Está bien desde el punto de vista en el que es más fácil, pero está mal cuando se les vayan a complicar las derivadas y tengan cosas imposibles. Por ejemplo, en este ejercicio de aquí, sí estaba bien aplicar la fórmula, pero hay otros ejercicios que también les evalúan en la poli, en la que sale mucho mejor, mucho más rentable hacer todo el procedimiento que vimos que yo hice, ¿sí? Entonces, vamos a partir, chicos, derivando nuestra función. Derivando nuestra función para resolver, chicos, aquí conmigo, porque la fórmula es fácil, derivar con respecto a t es fácil. Entonces, para hacerlo conmigo, lo que vamos a hacer simplemente va a hacer esto de acá, este procedimiento. Derivamos con respecto a x la función y. Luego aplicamos, pues para derivar tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque t va a ser una función de x. Y luego vamos a, pues, sacar la derivada de la función inversa, ¿sí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos con un ejercicio para que quede más claro, ¿no? Listo. Vamos a poner este ejercicio de aquí. Y
así no me metí tanto en la teoría y les explico más rápido los ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio de aquí. Tenemos un x igual a 4 menos t al cuadrado y un y igual a t al cuadrado más 4t. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos aquí dos ecuaciones paramétricas y nos pide que hallemos la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Nos pide hallar la derivada de y con respecto a x. Entonces, nosotros sabemos que la derivada de y con respecto a x va a ser derivar nuestra función y con respecto a x. ¿Cómo hacemos? T al cuadrado más 4t derivado con respecto a x. Entonces, aquí es muy importante, chicos, fijarnos con respecto a qué variable estamos derivando, ¿sí? En este caso, como estamos derivando con respecto a x, lo que vamos a hacer es esta parte de aquí. Fíjense, la derivada de t al cuadrado más 4t con respecto a x, primero la parte sencilla, ¿no es cierto? Tenemos la derivada de una suma, entonces simplemente dividimos la suma, ¿no es cierto? 4t prima de x. Bueno, y este 4 puede salir por el teorema ese que les había mencionado con respecto a 4t prima con respecto a x, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que fijarnos, chicos. Tenemos que acordarnos que t vamos a tratarla como una función que depende de x, ¿sí? Es como cuando derivábamos antes el 3y cuadrado con respecto a x en derivadas implícitas, chicos. ¿Recuerdan cómo hacíamos? Bajábamos este 2, 2 por 3, 6, y a la 1, y esto multiplicábamos por la derivada de y con respecto a x, ¿sí? ¿Recuerdan? O multiplicábamos también por la y prima con respecto a x, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en este caso con t, porque t ya especificamos que vamos a tratarlo como si fuera una función de x, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues de esta manera derivamos, fíjense, con respecto a x, y vamos a tener pues que la función externa va a ser x al cuadrado y la función interna es t, porque t ya dijimos que es una función, que es otra función que depende de x, ¿sí? Entonces, la derivada externa, ¿cuánto sería? 2t elevado a la 1, ¿no es cierto? Pero 2x elevado a la 1, pero está evaluado en la función interna, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2t elevado a la 1 y esto multiplicamos por la derivada de la función interna. ¿Cuál es la función interna? T de x. Entonces tenemos t' de x. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? ¿Qué hicimos? Pongan like si está claro o pregunten si no está claro. Listo. Démosle entonces. Ya. Fíjense que tenemos ya entonces 2t multiplicado por t' de x. Y ahora debemos derivar el otro, pero ya está casi que derivado, ¿no? Tenemos 4t' de x. Entonces ya eso es t' de x, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué debemos hacer ya para finalizar esta partecita? Únicamente debemos sacar factor común, tal como hacíamos en derivación implícita. Entonces, fíjense, aquí tenemos 4t' de x, perdón, 4t' de x. Entonces sacamos el factor común y nos queda que t' de x, no, pongámosle primero el otro, 2t más 4 multiplicado por t' de x. Sí, la derivada de t con respecto a x. ¿Sí? Entonces, fíjense, hemos llegado a esta parte de aquí. ¿Qué es lo que les decía acá arriba? ¿Le ven? Teníamos la derivada con respecto a t multiplicada por t' de x. ¿Sí? Siempre vamos a llegar a esto de aquí, a un producto entre estos dos. ¿Sí? Siempre vamos a llegar a un producto entre una función y t' de x. ¿Sí?
Y ahora de lo que debemos hacer, chicos, es aplicar el teorema de la función inversa, ¿sí? Vamos a, una vez que ya tenemos el t' de x, vamos aquí a aplicar el teorema de la función inversa. Entonces, estamos aplicando el teorema de la función inversa. Entonces, ¿qué nos decía el teorema de la función inversa? Que t' de x es igual a 1 sobre x' de t. ¿Sí? Cambiamos las variables. A 1 sobre x' de t. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar la derivada de x' de t. ¿Sí? La derivada de x' con respecto a t. Entonces, aquí está, fíjense nuestra x. Vamos a derivar esa función. Tenemos que la derivada de x con respecto a t. Fíjense, vamos a derivar ahora con respecto a t. ¿Cómo hacemos? Pues la derivada de 4 menos t al cuadrado. La derivada de, bueno, pongámosle, todavía no estamos como para verla ya rápido. Fíjense, ya derivamos. Derivamos x con respecto a t, y eso, perdón, derivamos 4 menos t al cuadrado, que sería 4 elevado, bueno, perdón, la derivada de 4 menos la derivada de t al cuadrado con respecto a, no, esperen, con respecto a t. ¿Sí? Estamos derivando con respecto a t, chicos. ¿Sí? Listo, la derivada de una constante derivado con respecto a cualquier cosa es 0, y pues esta derivada con respecto a t simplemente va a ser menos, este menos que ya está acá afuera. La derivada de t al cuadrado con respecto a t, chicos, esto es como si derivábamos x al cuadrado con respecto a x, ¿sí? Aquí ya no hay función inversa porque la variable respecto a la que estamos derivando es la misma, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la derivada de t al cuadrado, chicos, con respecto a t? Dos t. Ajá. Y aquí tendríamos 2t. ¿Sí? Y listo. Tenemos el teorema de la función inversa, lo que sí, esto está un poquito ahorita. Vamos a hacerle aplicando el teorema de la función inversa, porque luego han de redactar feo y han de decir que es porque ya les enseñaba a redactar feo. Vamos a poner acá, aplicando el teorema de la función inversa, tenemos que... ¿Sí? Ya. Ya tenemos ese valor. Entonces, ¿qué era lo que debíamos hacer? Pues simplemente reemplazar, ¿no es cierto? Aquí lo que tendríamos es igual a 1 sobre menos 2t, que es lo que hallamos que vale el denominador, si la derivada de x con respecto a t. Ahora, únicamente esto de aquí multiplicamos por la expresión que ya teníamos arriba. Fíjense, por esta expresión de acá. En vez de ser t de prima de x, pues t prima de x ya sabemos que es 1 sobre menos 2t. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. 2t más 4 tenemos. Sí. 2t más 4. Teníamos que, pongámosle luego, y' de x, y' con respecto a x, perdón, era 2t más 4. Y a esto vamos a multiplicarle por el valor de prima de x, que era menos 1 sobre 2t. ¿Sí? Y ya, ahora solo nos queda, bueno, o si quieren, sí, pueden multiplicar directamente. ¿Sí? Y que hemos reemplazado únicamente el valor de t' de x. ¿Sí? Entonces ahora solo hacemos esta multiplicación. Tenemos pues menos 2t más 4 dividido para 2t. ¿Sí? Y ya solo queda, bueno, simplificar, pero no es tan grave la situación, ¿no es cierto? Vamos a ponerle menos a este 2t con este 2t, se pueden ir, nos queda 1, y menos este 4 con este t, nos queda 2t. ¿Sí? Y esta, fíjense, ha sido la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? ¿Queda en función de t? ¿Tiene sentido que quede en función de t? Pues sí, tiene todo el sentido porque
estamos derivando funciones paramétricas. Sí, como estamos derivando funciones paramétricas, pues pasa a eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Justin, disculpa, estoy mal con el internet. ¿Podría repetir después de lo que dice luego, por favor? Ya. Recuerda que en la parte de acá arriba ya derivamos y' con respecto a x y quedamos que salía esto, ¿no es cierto? 2t más 4 multiplicado por t' de x. Eso era lo que nos quedó, la derivada de arriba. Entonces, en la parte de acá abajo, lo único que estamos haciendo, ya luego de luego, es en lugar de ese t' de x, ya reemplazar el valor que ya encontramos. Y encontramos que la derivada de x con respecto a t era menos 2t, ¿sí? Entonces, la derivada de la función t con respecto a x nos quedaba 1 sobre menos 2t. Ahora este menos 1 sobre 2t lo reemplazamos en donde teníamos t' de x, ¿sí? Entonces, esto está reemplazado y únicamente hicimos la multiplicación, ¿sí? Entonces, ya multiplicamos estos dos valores, esto de aquí con esto de acá, y a eso le trabajamos un poquito. Esto es solo simplificar y esas cosas. ¿Sí? Gracias. Ya, no hay problema. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Pongan like si está todo claro. Ya, parece que sí. Entonces, vamos a resolver pues otro problemita, ¿ya? Y no sé, ¿se sienten listos, chicos, para hacer ustedes? ¿O todavía no? Porque quiero hacerlos practicar más. Se están equivocando en detallitos no muy importantes en las pruebas y eso les puede costar el semestre, chicos. Vamos a hacer la derivada de cuando x es a por el coseno de teta y cuando y es b por el seno de teta. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro aquí, chicos? Teta A y b son numeritos, ¿sí? Derivan, el parámetro va a ser teta, ¿sí? ¿Se sienten preparados, chicos? Denle, derivenle, ¿sí? ¿Qué van a hacer primero? Derivar y con respecto a x, ¿sí? Bueno, aquí quiero que... Bueno, de una vez vamos practicando aquí algo nuevo, algo que no hemos hecho hasta ahora. Vamos a derivar, chicos, y con respecto a x, hallar esta derivada. Y también vamos a hallar esta otra derivada. X con respecto a y, ¿sí? La derivada de x con respecto a y. Como si x fuera la función y y la variable independiente, ¿sí? Al contrario. No es difícil únicamente el otro, ¿sí? Hagan esto. Conmigo vamos a hacer el otro, ¿sí? Este de acá. Ustedes hagan este de aquí. Vamos, chicos. Denle primero. ¿Qué tienen que hacer? Derivar y con respecto a x, ¿sí? ¿Cómo derivan y con respecto a x? B por el seno de teta derivado con respecto a x, ¿sí? Recuerden que de teta es una función que va a depender de x y ahí pasan cositas, ¿sí? ¿Me avisan, porfa, cuánto le sale esta derivada? Denle nomás, ¿me avisan?
Cuéntenme, chicos, ¿qué sale? La derivada de y con respecto a x, o sea, solo lo que hacen aquí, cuando dejan ya su función, su parámetro teta con respecto a x, la derivada de teta con respecto a x. Ah, bien, cualquiera, ¿no? Tal vez sería b por coseno de teta por teta respecto a x. Exactamente, sí, sí, sale eso. Fíjense, b le mantenemos como constante, porque está multiplicado por una función. El seno de teta, la derivada del seno es el coseno de teta. Coseno de teta. Y recordemos que estamos derivando con respecto a x, entonces nos queda teta en función de x, ¿sí? Por la teta en la derivada de teta con respecto a x, ¿sí? Y ya, entonces, ¿cómo procedíamos? ¿Recuerdan el teorema de la función inversa? Aplicamos el teorema de la función inversa, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos el teorema? Simplemente sabemos que teta con respecto, la derivada de teta con respecto a x es igual a ¿qué, chicos? Cuéntenme. ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Cualquiera. No se peleen por hablar. Les voy a escuchar a todos, chicos. Uno sobre la derivada de x respecto a teta. Exacto. Al menos estamos con una persona presente. Listo, x con respecto a teta. ¿Sí? Y ya. Entonces, una vez que ya tenemos esto, chicos, ya hemos tenido la derivada de x con respecto a teta. Y ya únicamente que nos queda hallar esto de aquí, ¿no es cierto? Que es el dato que aún no lo conocemos, la derivada de x con respecto a teta. Y aquí ya pues pondremos 1 sobre lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, tenemos que la derivada de x con respecto a teta. Aquí teta ya vamos a tratarle como si fuera una variable independiente. X es a por el coseno de teta, entonces tenemos la derivada de a por el coseno de teta con respecto a teta, ¿no es cierto? Cuéntenme, chicos, cuánto queda esa derivada. Cualquiera. Vámonos pila, chicos. ¿No? Van a esperar a que hable el que siempre habla. Podría ser menos a seno de teta. Menos a por el seno de teta. ¿Los demás confirman? Gracias, ¿confirman los demás? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Listo, entonces aquí nos queda menos a por el seno de teta. Sí, sí, chicos, sí, Edwin, estás en lo correcto. Sí. Entonces, ya que nos queda, simplemente luego vamos a escribir a la derivada de y con respecto a teta, con respecto a x, perdón. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a b por el coseno de teta, que fue lo que teníamos, multiplicado por 1 sobre x prima de teta. Entonces, es esto de acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1 sobre menos a por el
seno de teta. Sí, listo. Vamos a ver ahora únicamente a simplificar detalles y ya, pero ya son detalles menores, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos menos b sobre a multiplicado por el coseno de teta sobre el seno de teta, ¿no es cierto? Y ya coseno sobre seno es la cotangente, ¿no es cierto? Menos b sobre a por la cotangente de teta. ¿Le ven? Facilísimo. No es complicado derivación paramétrica. Tal vez lo que pudiera estar complicado es un poco las derivadas que les pongan, pero en general el procedimiento es ese, chicos. El procedimiento es ese. Es medianamente sencillo. ¿Tienen alguna pregunta? No. Está todo claro. Bien, aparece entonces que sí. Vamos entonces, chicos, a resolver la función que les decía de la otra forma, ¿sí? No hallar la derivada con respecto a x, la derivada de y con respecto a x, sino vamos a hallar la derivada de x con respecto a y, ¿sí? ¿Cómo hacemos la derivada de x con respecto a y? Vamos a calcularle de otra manera. Entonces, vamos a poner que esta ya es una respuesta. Y vamos a calcular en este momento la derivada de x con respecto a y. ¿Sí? Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir las variables. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer la derivada de x. ¿Cuál era x? Este a por el coseno de teta. Entonces vamos a hallar la derivada de x, a por el coseno de teta, derivado con respecto a y. ¿Sí? Derivado con respecto a y. Así como acá hacíamos la derivada de y con respecto a x, era la derivada de lo que era y con respecto a x, pues allá, acá es la derivada con respecto a y. ¿Sí? Simplemente eso. ¿Sí? ¿Y ahora qué va a hacer? Pues este teta ya no va a ser una función de x, sino el teta va a ser una función de y. Entonces, fíjense aquí, la derivada de x con respecto a y va a ser este a, multiplicado por la derivada del coseno, pues es menos el seno, menos el seno de teta por la derivada de teta con respecto a y, ¿sí? Porque recordemos que en este momento teta también es una función de y, ¿sí? Fíjense, tenemos esto de aquí. Derivamos con respecto a y. Ahora, simplemente vamos a aplicar el teorema de la función inversa, porque estamos resolviendo en una ecuación paramétrica. Lo voy a copiar porque me demora mucho. Ya. Entonces, esta parte de aquí es la importante. Esta parte de acá arriba. Porque ahora vamos a hallar la derivada de teta con respecto a y. Entonces, ¿eso qué quiere decir acá abajo? Que vamos a hallar la función inversa, que sería y prima de teta. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar y, la derivada de y con respecto a teta. ¿Sí? La derivada de y con respecto a teta. Recordemos que era y, era b por el seno de teta, me parece. Entonces, ya le reviso. B por el seno de teta, sí, y eso derivado pues con respecto a teta. Y ya, entonces, ¿cómo resolvemos eso? Cuéntenme qué es igual a esa derivada. Rapidito, cualquiera. B por el coseno de teta. Exactamente. Esto es igual a B por el coseno de teta. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a teta. Sí, ya.
Entonces aquí ya tenemos la derivada de b por el coseno de teta, perdón, la derivada de y con respecto a teta, y esto nos da 1 sobre b por el coseno de teta. Y aquí quiero que se fijen en algo importante. Ya vamos a poner la respuesta final. Luego entonces tenemos que la derivada de x' de y es igual a, tenemos este menos a por el seno de teta multiplicado por la función inversa, ¿no es cierto? La derivada de teta con respecto a y. Entonces, esta derivada tenemos que era 1 sobre b por el coseno de teta, por esto por el teorema de la función inversa. Y ya la respuesta nos quedaría menos a sobre b por el seno de teta sobre el coseno de teta. Entonces, esto es igual a menos a sobre b por la tangente de teta, ¿no es cierto? Seno sobre coseno, tangente del ángulo, ¿no es cierto? Y ya, quiero que se fijen aquí, chicos, que no son los mismos. Fíjense aquí los resultados tenían menos b sobre a por la cotangente de teta. Y acá abajo tenemos menos a sobre b por la tangente de teta. No es lo mismo, chicos, derivar y con respecto a x a derivar x con respecto a y, ¿sí? Son funciones distintas. Son funciones distintas y derivadas distintas, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Le cachan más o menos cuál es la idea de esto? Denme like si estamos de acuerdo, si no hay preguntas. Ya, chicos, entonces parece que la mayoría estamos de acuerdo. Entonces, vamos a continuar haciendo un ejercicio. Y el ejercicio que vamos a hacer va a ser el de este examen que lo vimos hace un ratito, ¿sí? Vamos a resolver un ejercicio ya de examen para que vean que esto no es complicado, no es difícil, ¿sí? No es difícil. Acá. Fíjense qué les dice, dadas las ecuaciones paramétricas, la ecuación x es igual a tanto, y es igual a tanto para todo. Bueno, estos solo son dominios. Calcule x' de y, la derivada de x con respecto a y, en t igual a 1. Bueno, este t igual a 1 va a ser ya al final. Chicos, siempre les ponen que evalúen en un punto, porque los exámenes que les toman tienen que poner una respuesta, ¿sí? Ellos, para asegurarse que ustedes están acabando en el tiempo que les dan, ustedes tienen que poner la respuesta en la plataforma, ¿sí? Entonces, antes de que se les cierre el tiempo. Entonces, por eso siempre les piden en un valor, ¿sí? Siempre les piden un valor. No sé si se han fijado hasta ahora, pero fíjense, siempre les piden un valor. Por ejemplo, aquí, bueno, en la primera obviamente no, aquí no pueden pedirles un valor. Pero, por ejemplo, aquí les piden un valor, aquí también que les digan cuánto es A o cuánto es B, o A y B. Pero siempre les piden un valor que ustedes pongan ahí para que puedan resolver, ¿sí? Y aprovechen, chicos, esta parte. Límites y derivadas es fácil, luego cuando tengan que ser integrales, eso sí es un poquito más matador, ¿sí? Entonces, aprovechen, chicos, como siempre, se aprovecha el primer bimestre, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a resolver, chicos, esto. Al final simplemente vamos a evaluar en t igual a 1. Por ahora primero tenemos que hallar la derivada. Entonces, tenemos una función expresada de forma paramétrica que nos dice que x es igual a t sobre t al cubo más 3 y que y es igual a 2t al cuadrado sobre 2t al cubo más 3. Chicos, no es para asustarse. El ejercicio está bastante sencillo.
simplemente tenemos dos ecuaciones paramétricas y debemos derivarlas, ¿sí? Nos está pidiendo, vamos con lo que nosotros tenemos en nuestra teoría, ¿cierto? Dice que calculemos la derivada de x con respecto a y. Entonces vamos a partir por eso. Vamos a calcular la derivada de x con respecto a y, ¿sí? ¿Cómo calculamos la derivada de x con respecto a y? Simplemente derivamos el valor de nuestra función en x, es decir, este t sobre t al cubo más 3. Estoy con la tableta media chueca. Ya. Derivamos con respecto a y. Y ya. Únicamente, ¿qué debemos hacer? Derivar, chicos, como si fuera normalmente, básicamente. Y luego le agregamos el y. ¿Sí? Entonces, le vamos agregando donde tengamos la función, pues, esta funcióncita de aquí, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí. Vamos a derivar paramétricamente. ¿Cómo lo hacemos? En este caso tenemos una división, entonces vamos a tener que hacerlo utilizando la regla de la división. ¿Cómo aplicaban la regla de la división? Pues teníamos que la derivada del numerador, entonces tenemos la derivada de t con respecto a y, que miren, ya nos dio facilito, ¿no es cierto? Que tenemos la derivada de t con respecto a y. Y eso le multiplicamos el denominador, que era t al cubo, más 3. ¿Sí? Fíjense, la derivada del numerador multiplicado por el denominador, menos el numerador, que sería t, multiplicado por la derivada del denominador. Entonces, ¿cuál es la derivada del denominador? La derivada, pues, de todo esto de aquí. La derivada de 3 es 0, ¿no es cierto? La derivada de 3 con respecto a cualquier cosa, chicos, con respecto a cualquier variable, la derivada de una constante es 0, ¿sí? Con respecto a cualquier variable. Entonces, la derivada de t al cubo únicamente nos va a quedar que va a ser, pues, 3 t al cuadrado multiplicado por la derivada de t con respecto a y. Acordémonos que t es una función que va a depender de la variable y, ¿sí? Cuando estamos haciendo la primera derivada, nuestro parámetro depende de la variable independiente, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos esto dividido para lo que tenemos en el denominador, ¿sí? ¿Qué tenemos en el denominador? El t al cubo más 3. T al cubo más 3. ¿Y esto qué hacíamos, chicos? A este denominador, ¿qué le hacíamos? Cuéntenme. Elevarlo al cuadrado. Exacto, ¿sí? Este denominador lo elevábamos al cuadrado, ¿sí? Y con eso ya está derivado, fíjense. Únicamente lo que nos queda por hacer. Déjenme bajarle esto un poquito. Ya. Lo que nos queda por hacer es operar un poquito estas cositas, ¿sí? Estos detalles que tenemos por aquí. Primero, voy a sacar, chicos, este factor común. Fíjense que aquí tenemos un término. En este término hay un término, y acá también tenemos otro término. Todos se están multiplicando. Y fíjense que es común este de aquí, el t' de y el t' de y. Y recuerden que en derivación paramétrica siempre vamos a tener como que sacarlo, ¿sí? Sacarlo de la expresión y multiplicarlo a un ladito. Siempre nos va a quedar algo así. Entonces, simplemente voy a sacar ese factor común y voy a dejar el t al cubo más 3 menos esto multiplicado, pues nos queda 3t al cubo también, ¿no? Menos 3t al cubo y dividido para todo este denominador, que sería t al cubo más 3 y esto al cuadrado. Y esto multiplicado por t' de y, ¿sí? Únicamente, ¿qué hice? Saqué de factor común esto de aquí, ¿sí? Es mi factor común porque se repite en ese término y se repite en este término, ¿sí? Listo. Ya por aquí puedo hacer un poquito más de cositas porque fíjense, nos queda t al cubo, acá t al cubo. Entonces esto nos queda que es igual a menos 2t al cubo más 3. Y esto sí, dividido para t al cubo más 3 al cuadrado. ¿Ya? Y multiplicado por t' de y. ¿Sí? ¿Qué fue diferente a los ejercicios anteriores, chicos? Únicamente la forma en la que derivamos. Aquí debemos aplicar la regla de la división. Nada más. Todo es exactamente igual a lo que ya habíamos hecho antes. ¿Sí? Todito. Nada es nuevo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a aplicar el teorema de la función inversa. Simplemente,
Entonces, sí, acá arriba. Y lo voy a copiar para no demorarme mucho. Entonces, ya poniendo, aplicamos el teorema de la función inversa. Y para aplicar el teorema de la función inversa, únicamente debemos hacer esto de aquí, ¿no es cierto? Queremos hallar t' de y. Entonces, ¿cómo llamamos la derivada de t con respecto a y? La función inversa nos dice que es 1 sobre y' de t, ¿no es cierto? Al contrario, ¿sí? Es simplemente invertir, ¿no? Si no se acuerdan, solo acuérdense que tienen que invertir y ya. Entonces, por eso es teorema de la función inversa, ¿ya? Entonces, primero hallamos lo que está en el denominador, ¿no es cierto? Hallamos y' de t. ¿A qué es igual y' de t, chicos? Tenemos 2t al cuadrado sobre 2t al cubo más 3. La función es 2t al cuadrado sobre 2t al cubo más 3. Ya. Esto derivamos con respecto a t. ¿Sí? Como derivamos con respecto a t, pues estamos derivando con respecto a la variable sobre la que está dada la función, entonces no vamos a tener regla de la cadena en estas funciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que esto es igual, pues lo mismo, la derivada del numerador, que sería el 2 por este 2 y por t, ¿no es cierto? Este 2 que está afuera, por este 2 que baja y por t. Esa es la derivada del numerador por el denominador. Nos quedaría 2t al cubo más 3. Y esto menos el numerador, que sería 2t al cuadrado, multiplicado por la derivada del denominador. El denominador, fíjense, nos queda 2. Este 3 que está en el exponente baja, entonces nos queda 3 por t, se resta 1, t al cuadrado. Y aquí la derivada de 3 con respecto a cualquier cosa, en este caso con respecto a t, pues es 0, ¿no es cierto? Entonces nos queda simplemente eso. Y ahora hallamos el denominador elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos 2t al cubo más 3. Esto elevado al cuadrado. Y fíjense, ya está derivado. Por ahí podemos hacer cositas. Sí podemos hacer cositas. Entonces, aquí multiplicamos esta parte de acá arriba. Tenemos 2 por 2, 4, 4t. 4t multiplicado por 2t cubo nos queda 8t a la cuarta, ¿no es cierto? Y acá 4 por 3, 12. Nos quedaría más 12t. Acá nos queda menos 2 por 3, 6. Por 2, 12. 12 t al cuadrado por t al cuadrado nos queda t a la cuarta. Todo esto dividido para 2t al cubo más 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y simplemente para terminar de operar, pues nos queda 12t menos 4t a la cuarta. ¿Sí? Esos cuartas que se repiten. 2t al cubo más 3 y al cuadrado. ¿Sí? Ya. Entonces, recuerden que todo esto está dividido para eso. Entonces, esto es 1 sobre, pues, todita esta expresión de acá abajo. Pero para hacerlo más manejable a la expresión, lo que podemos también hacer es darle la vuelta, ¿sí? Recordemos que construimos denominador con denominador, numerador con numerador, y lo que hace es darse la vuelta, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 2t al cubo más 3 elevado al cuadrado sobre 12t menos 4t a la cuarta. ¿Sí? Fíjense, tenemos esta expresión de que aquí podrían sacar un factor común 4, pero no le saco porque no sé si nos vaya a servir en la otra expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está quedando arriba? Fíjense, teníamos que multiplicar por esta función de aquí, que es la que ya la sacamos en la parte de acá abajo. Entonces, vamos a llevar así, control C, y lo venimos por acá, control V. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra función x' con respecto a y. Únicamente que en vez de t' de y, vamos a multiplicar por el valor que ya encontramos. T' de y sabemos que es igual a todo esto de aquí. Sí, sabemos que es igual a todo eso de ahí. Y ya,
con eso ya prácticamente estaría casi que resuelto. Podemos dejarle como no podemos simplificar, ¿no es cierto? Parece que no. No, ya. Entonces, simplemente nos queda eso, ¿no? 3 menos 2t al cubo multiplicado por 2t al cubo más 3. Aquí tenemos la suma por la diferencia. Pero bueno, no hace mucho efecto si es que le hacemos el producto de la suma por la diferencia. Y esto le multiplicamos por, le dividimos, perdón, t al cubo más 3. Y esto elevado al cuadrado. Y multiplicamos por 12t menos 4t a la cuarta. ¿Sí? Y ya, esto chicos es la expresión derivada. ¿Y cómo hacer más cosas? Claro que hay cómo hacer más cosas. ¿Vamos a hacer más cosas? No. ¿Por qué? Por dos razones. Chicos, ustedes en un examen no tienen tiempo para estar ahí dándose lujo haciendo más detallitos, ¿sí? Y aparte les están pidiendo que evalúen en un valor. Entonces, desde este punto ustedes ya lo tienen derivado. No hace falta que pasen más tiempo. Lo tienen derivado. Aquí fíjense que sí hice cosas, pero era para que me quede una expresión más corta y no meter todito eso acá abajo. Pero es porque hay como restar, sumar, restar, cosas así. Igual acá arriba. Sumé, aquí, perdón, resté y llegué a lo que está en la parte de abajo, ¿sí? Si hay cómo hacer detalles, se hacen, pero así que sean sencillos. Si toca más cosas, no. Porque no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Recuerden que el tiempo es full limitado y tenemos que lograr llegar a los resultados. Esto de aquí ya está derivado, chicos, ya está derivado, no hay más problema. Es que le hacemos ahí. Entonces, como nos está pidiendo en t igual a 1, ¿qué se les ocurre hacer? Reemplazar. Exacto. Reemplazamos x' de y. Bueno, aquí saben ponerle como y evaluada en 1, así. Pero no usemos esta notación. Usemos x' de y en t igual a 1 y hallamos el valor. Entonces, es igual. No, perdón. Este de aquí. Sabe ser la más. La derivada de y con respecto, la derivada de x con respecto a y cuando t es igual a 1. Esta es una línea, ¿sí? No sé si lo usarán en mecánica, creo que sí, pero es cuando evalúan su función en un valor, ¿sí? Lo usa cuando evalúan su función en un valor, entonces la ponen en la partecita de acá abajo, ¿sí? Listo, entonces aquí lo que tienen que hacer es reemplazar t igual a 1. Fíjense, aquí tenemos t1, entonces nos queda 3 menos 2, aquí nos queda 1. Acá también reemplazan 1, entonces nos queda 1 por 2, 2, más 3, 5, 5 al cuadrado, esto es 25. Entonces, ¿cómo multiplicar 25 por 1? Acá tenemos el 1, 1 más 3 es 4, 4 al cuadrado es 16, multiplicado por 1, que sería 12, menos 4, ¿no es cierto? 12 menos 4 es 8. Y aquí tenemos 25 sobre 16 por 8, 8, 8, 48, llevo 4, por 1. 128, ¿no? ¿Me confirman? Confírmenme ese dato, chicos. Sí, está bien. Ya. Y sí, simplemente es eso. ¿Sí? Esa es la respuesta de este ejercicio. 25 sobre 128. Ahora, chicos, los que estén cursando mecánica o cosas así, no sé, tal vez hubieran dicho, ¿por qué no hicimos esto? La derivada de la derivada de x con respecto a y. Me dirán, ¿por qué no hicimos esto? Derivábamos x con respecto a t y dividíamos para y con respecto a t. La derivada de y con respecto a t.
Dirán, ¿por qué no hicimos eso? No hicimos eso, chicos, porque les dije desde el inicio que no íbamos a hacer eso, porque a veces no sirve, ¿sí? En este caso, en este ejercicio, hubiera servido bastante bien. Simplemente derivábamos X con respecto a T, derivábamos Y con respecto a T, y listo, allá vamos al resultado. Pero hay casos en los que no sirven, e irse por este método es muy complicado. O sea, se complican la vida de gana, si es que se van por este método. Entonces, por eso, en general, el que más sirve es este método. Pero en este problema en específico, si ustedes hallaban esto, es decir, hallaban la derivada de X con respecto a T y la derivada de Y con respecto a T, ya encontraban rapidísimo, ¿sí? Voy a mostrarles cómo hubieran podido hacer. Voy a dejarles de compartir. Y voy a compartirles la solución de una profesora, ¿sí? Entonces, una profesora de la Poli resolvió de esta manera. Fíjense, por eso les digo, podían hacer eso. Pero obviamente la profe de la Poli lo resuelve de esta manera porque ella entiende y domina y tiene mucha práctica y sabe que aquí le va a resultar fácil. Por eso lo hace de esta manera. Fíjense qué hace aquí. Deriva X con respecto a T. Fíjense, dicen, sabemos que la derivada de X' con respecto a Y es igual a la derivada de X con respecto a T sobre la derivada de Y con respecto a T. Por un lado, y utilizando la regla del cociente, pues sacan la derivada de X con respecto a T. Fíjense, ya le saca en 2 pasos. Acá también la derivada de Y con respecto a T le sacan 2 pasos, pero eso ya es pura práctica que tienen que ustedes lograr. Y luego así, divide esto para el otro. Y miren, ya ni siquiera se da el trabajo de hacer extremos por extremos y medios por medios. Ya en esta expresión de una vez dice, cuando t igual a 1, tanto. Punto. No se hace más problema. ¿Sí? No creo que esté tan bien dejarlo así. Sí creo que deberían sacar extremos con extremos y medios con medios. Pero bueno, si a alguno le toca a la profe Azucena Caicedo, ella sí es buena gente. Solo tienen que escribir y redactar como a ella le gusta. ¿Sí? Creo que ella va a dar a ciencias ahora. Y ustedes creo que no van a ciencias. Pero bueno, si se le llegan a topar, es buena profe. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna. Todo está clarísimo. Listo, ya no tenemos tiempo. Para mañana vamos a ver derivación en coordenadas polares. Entonces, en lo que nos queda de hora, chicos, este mismo ejercicio que fue tomado en la evaluación, para que practiquen, ustedes van a hallar, mientras estoy yo aquí todavía, para que me pregunten cualquier detalle que no le cachen. Mientras estoy yo aquí, van a hallar la derivada de Y con respecto a X, de manera que practican, ¿sí? Hallen la derivada de Y con respecto a X, ¿sí? Y evalúen igual en T igual a 1. ¿Sí? Eso y hasta mientras les dejo su deber. No les califico, chicos, todavía el deber de derivación implícita. Estuve un poco ocupado el fin de semana. Pero el viernes sí me amanecí calificando a sus deberes, pruebas, todo. Y creo que les mandé a la madrugada. Quería mandarles de una vez ese rato porque el sábado me iba de viaje. Entonces, ya tienen también, revisarán sus deberes. La idea, chicos, es que vayan viendo qué se equivocaron. Un dato importante, chicos, antes de que resuelvan, porfa, párenme bola. Algo que vi por ahí y se me equivocaron feísimo, 2, 3 personas lo fue que dijeron que la tangente a la menos 1 de X era igual a 1 sobre la tangente de X. Chicos, esto no es cierto, ¿sí? Esto no se cumple. El que tenga menos unos no significa que pase eso. El que tenga menos uno hace referencia a esto, a que es una función inversa, ¿sí? Que tenga menos 1 ahí hace referencia a que es una función inversa. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que esto es igual a la arcotangente, ¿sí? Es igual a la arcotangente. Porfa, chicos,
Algunos se me jalaron en esto y por ahí me pusieron que ya pues todo esto era igual a 1 sobre la tangente. Yo creí que ya estaba claro, porque esto se ve en matemáticas del prepo. A mí al menos sí me hicieron bastante énfasis cuando lo vi en fundamentos de mate. Pero porfa, chicos, si no está claro, revisen. No, no significa eso, ¿sí? No es esto. Cuidado, ¿sí? Cuidado, es un error gravísimo, chicos, hacer esto de aquí. Dentro de las matemáticas y la trigonometría. Porfa, tendrán cuidado. Entonces, una vez que ya tienen esto, ya tenían que derivar la arcotangente y listo, ¿sí? Si ustedes tienen un número elevado, si tienen esto de aquí, la tangente de x elevado a la menos 1, esto de aquí sí es lo otro. Esto sí es esto de aquí. ¿Sí? Pero no esto. Es el único caso en el que saben haber detallitos en los que se pueden perder. ¿Sí? Tratarán de revisar. Por ahí vi en sus ejercicios que era de la regla de la cadena que pasó eso. ¿Sí? Ya, entonces, mientras les preparo del deber, vayan chicos resolviendo este de aquí. ¿Sí? Tienen 10 minutos hasta que acabe la clase. Ojalá le saquen en menos. No era complicado. Pueden usarla cualquiera de las dos formas. El método ese que tienen que ir construyendo o ya directamente la fórmula de que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. Un detalle importante, chicos, esto pasa cuando tenemos esta fórmula. Ahora, cuando tenemos y con respecto a x. Cuando tenemos la derivada de x con respecto a y, nos pasa que la función x va arriba, ¿sí? A t sobre la función y prima con respecto a t, ¿sí? La derivada de la variable dependiente sobre la derivada de la variable independiente, ¿sí? Pónganle un nota, ojito, como quieran verle, ¿sí? Listo, chicos, les espero. ¿Tienen alguna duda? Hasta eso les voy colocando su deber. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya sacaron la derivada de y con respecto a x? Les quedó ya en función de t de t' de x. ¿O no? Sí, no. Cuéntenme. ¿Cómo vamos? O pregunto nombre por nombre. Las derivadas ya casi que las hicimos arriba, ¿verdad? No se complicarán mucho. Por ahí tienen que aplicar un poco
la regla de la división y eso. Y algo importante, chicos, es concentrarse. Aquí no pueden jalarse un signo, no pueden jalarse un exponente, nada, nada. O sea, si se jalan algo, se jalan el ejercicio. ¿Sí? Si se jalan algún detallito, se jalan el ejercicio y eso no es bueno para ustedes. ¿Qué dice? ¿Derivadas está más fácil, más sencillo que límites? ¿Qué era más complicado? ¿Derivadas o límites? Chicos. No. Dejemos que ese man hable solito nomás allá. Está bien. Déjenme solo. Ayuda. En mi caso, hasta ahora han sido los límites, porque ahí tenemos que aplicar varios así trucos matemáticos, mientras que aquí más es seguir fórmulas y fórmulas y fórmulas. Uh-huh. Claro, que son fórmulas, reglas de diversión y esas cosas, claro. Esto es más práctico, según yo. Por eso las derivadas es como un respiro. Después de haber visto límites a ese nivel, las derivadas son bastante sencillas. Pero esta es como la calma que precede a la tormenta. Porque de ahí se vienen las integrales. Y las integrales, chicos. Déjenme ver si tengo por aquí alguna integral resuelta. Creo que no. En ello tengo integrales resueltas. Pero no, miren, luego ya llegan a un punto en el que todas las integrales se resuelven así bien sencillo. O sea, ya, bueno, al menos yo que paso metido bastante en esto. Esta es una integral un poquito complicada, pero simplemente ya llegas a un punto en el que abres tu ojo exterior, comes tu ojo interior y ves las derivadas, ves las integrales muy fácil. En EDO van a tener que integrar, en cálculo vectorial, que todas las carreras tienen EDO. Fíjense, aquí solo pongo esta integral aquí y ya resuelvo así el cambio de variable y todo eso a un ladito y ya. Es bastante sencillo cuando ya le entiendes bastante bien. ¿Sí? Listo, chicos, cuéntenme, ¿llegaron algo de aquí? ¿Ya hallaron? Yo esperaría que ya. Cuéntenme cuánto les quedó la derivada de y con respecto a x. Ya van 6 minutos. ¿No hayan todavía? ¿O qué pasó? Sale 128 sobre 25. 128 sobre 25. Lo de acá, al contrario. Sí. Sí. Sí, sale al contrario. Porque allá en las derivadas al revés, ¿no es cierto? Esto queda arriba, el otro queda abajo. Sí, sale 128 sobre 25 porque las derivadas quedan en sentido contrario. ¿Sí? Listo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisan ahorita. Esto de aquí sí les voy a dejar para un ladito porque me estorbando para subir esto de acá. Ya. Listo. Entonces, chicos, va a quedar de deber esto de aquí. Ya saben, hasta hoy día, 11 de la noche, para que vayan practicando y así mismo vamos a tener deberes hasta el resto de la semana. Como les digo, la media hora que nos faltó, vamos a recuperarla la próxima. Bueno, ya conversaremos con ustedes. Todavía estoy viendo si tal vez tenemos clases después del feriado para tomarles ahí una evaluación y poder avanzar con ejercicios hasta el viernes y no perder la media hora del viernes. Entonces, con todo ya estamos conversando. Todavía no he planeado bien esto, pero cualquier cosa ya les aviso. Sí. Les mando el deber.
Y ya estamos conversando, ¿sí? Tengan un bonito día y hasta mañana. Nos vemos. Gracias, Justin. Ya, chicos, nos vemos. Gracias. Ya, chao.